Pues nosotros vamos a dar continuidad a nuestro estudio del libro de los Hechos. Vamos a abrir allí en el capítulo 5, libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Vamos a estar dando finalización a este capítulo. Aunque reitero, como algo que ya he comentado, hay muchas cosas que quedan aquí quizás fuera, donde nos llevaría mucho tiempo más estar considerando, pero tenemos que avanzar. Antes de leer el texto, los versículos que vamos a considerar, quisiera, en forma de introducción, posicionarnos primeramente donde nos hemos quedado, dónde estamos. ¿Cuál es la situación de la iglesia en ese momento? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Hemos estado considerando a lo largo de los últimos estudios esta defensa de los apóstoles en el tribunal de las autoridades judías. O bien pudiéramos decir la iglesia en el tribunal, o el cristianismo en el tribunal, representado aquí en estos versículos por Pedro, por Juan y por los apóstoles. La iglesia que nació, la iglesia que prosperó, la iglesia que fue sustentada, preservada por el Señor, la iglesia que permaneció y la iglesia que permanece hasta el día de hoy, dejando a lo largo de su generación tras generación, ella fue dejando un legado, fue dejando una huella, fue dejando una estela detrás para que otros pudieran seguirle. Estamos hablando de un legado apostólico. Antes de leer el texto, hermanos, que vamos a meditar en esta mañana, me gustaría leerles el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles fue firmado en el año 300 después de Cristo y fue afirmado basados en unos conceptos que la iglesia creía y quería sostener en ese momento. La iglesia de Jesucristo cree de tal manera, hermanos, en las palabras que yo les voy a leer en este credo, que nosotros, al ser iglesia de Cristo también en nuestros días, nosotros necesitamos meditar seriamente si nosotros creemos realmente en estas palabras. El credo de los apóstoles dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado y descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Solo 25 años más tarde se ha escrito el Credo de Nicea, que fue el resultado del Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. El credo enfatiza la doctrina de la Trinidad, se centra prácticamente en la Trinidad, en respuesta a las enseñanzas de Arrio. 3 siglos más tarde se escribió el credo atanasiano, que lleva el nombre de Atanasio, un obispo del siglo IV, y también fue un destacado defensor de la doctrina de la Trinidad. Más adelante, o mucho más adelante, tenemos allí en el año 1517, se dio lugar a la gran reforma de la Iglesia, de la mano de Martín Lutero, donde hubo muchos años de oscuridad, muchos años de engaño, muchos años donde la verdad de Dios no estaba siendo sostenida como debiera. A lo largo del siglo XVI, algunos puntos fueron para reforzar el credo confesional. Es decir, toda la luz, todas las doctrinas, todo lo que se acentuó y se firmó y se restableció, no era otra cosa que los credos confesionales pasados. En este sentido, el mismo credo apostólico
del año 300. Y se asentaron 5 exclusividades en ese momento, en el siglo XVI, y fueron establecidos que la Iglesia Reformada creía solamente en Jesucristo y únicamente en Jesucristo. Ella creía solamente en Jesucristo como el autor de la salvación, como el único medio dado por Dios para que el hombre pudiera ser salvo. Absolutamente ni nada ni nadie más. Entonces la Iglesia cerró absolutamente la puerta a cualquier tipo de mediación entre el hombre y Dios y el hombre. La salvación vendría únicamente a través de Jesucristo. Para aceptar al Jesucristo, a ese Jesucristo del único camino, era necesario entonces negar todo o cualquier tipo de camino fuera de Jesucristo. La Iglesia establece que es solamente la exclusividad de Jesucristo en la salvación. Y esto es precisamente lo que los apóstoles asentaron con severidad allí en su defensa ante el Sanedrín. Dios levantó a este para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando la Reforma Protestante del siglo XVI afirmó que sería solamente la fe, eso significa que absolutamente nada más, solamente la fe, ni obras, ni méritos, ni caridad, ni religiosidad, ni rituales, nada más. Nada mejoraría ni un centímetro en el sentido de proximidad hacia Dios, nada mejoraría un puntito de santidad en el sentido de santidad y rectitud ante Dios, nada. Solamente por la fe, solamente la fe sería la posibilidad de una adoración verdadera y aceptable a Dios. Es solo por la fe que se consigue agradar a Dios y absolutamente nada más. Cuando la Reforma Protestante del siglo XVI establece que sería solamente por la gracia, es reforzada, o ellos quisieron reforzar la dadivosidad de Dios. Ellos quisieron reforzar la generosidad absoluta de Dios. Es solo a través de la bondad de Dios. Sus atributos al final serían difíciles de comprender porque precisamente hay demasiada bondad de parte de Dios. Sus atributos son difíciles de comprender porque hay demasiado amor de parte de Dios, demasiada misericordia de parte de Dios. Es tanto en abundancia lo que hay de Dios en la dirección hacia sus escogidos, de sus amados, que este Dios termina siendo incomprensible. Entonces, o sería por la gracia de Dios, o no habría ninguna condición de estar en la presencia de Dios. Obviamente, cuando la Iglesia Reformada admite a que Cristo es el único camino, que la fe como la única posibilidad de vivir delante de Dios, y la gracia como la única posibilidad de recibir las bendiciones de Dios, ella dice no a todas las posibilidades fuera de esto. Cuando la Reforma del siglo XVI firmó el compromiso de que solamente las Escrituras serían la regla de fe y conducta de la Iglesia y de todo hombre además, ella al mismo tiempo está diciendo no a todas las demás formas de tradiciones, a todas las demás formas de conceptos humanos, de métodos, de recursos, de órdenes, todo. Ella dice no a todo. Solamente las Escrituras es el patrón. A todo lo demás, la Iglesia dice no. No a toda corriente, no a toda institución, no a toda organización, no a toda ordenanza, no. Esta ha sido una posición fuerte de la Iglesia. Y cuando redundando a todas estas cosas que hemos mencionado, la Reforma Protestante del siglo XVI dijo que la gloria sería dada solamente a Dios. Entonces ella dijo no al corazón del hombre, ella dijo no a toda y cualquier perspectiva humana de engrandecerse a sí mismo, de creer que hay en el hombre alguna cosa posible de virtud ante Dios, tipo de bondad, algún tipo de mérito, algún tipo de beneficio, algún tipo de rectitud, algún tipo de justicia.
Solamente a Dios sería dada la gloria. Lo que hace la Reforma Protestante en el siglo XVI es reafirmar el credo de los apóstoles. Es reafirmar lo que los apóstoles escribieron y firmaron como su confesión, en qué iban a creer, qué iban a defender, qué iban a sostener y qué iban a proclamar. Ellos iban a colocar a Dios donde Dios debe estar. Eso fue lo que hizo la Reforma. Siendo el único digno de ser adorado y glorificado, y colocando al hombre en el lugar donde el hombre debe estar. El hombre como un ser adorador, porque como Dios debe ser adorado, existe entonces un adorador. Y fue para eso que Dios creó al hombre, para que el hombre viviese delante de Él en una continua adoración a través de toda su vida, en todo su ser. La vida del hombre sería o debería ser establecida en un culto de adoración constante a Dios, su Creador. ¿Por qué yo he traído toda esta introducción histórica? Porque allí se encontraba la iglesia, hermanos, en un tribunal, siendo probada para ver si ella iba a permanecer en la verdad o no. Allí estaba la iglesia siendo amenazada su vida en el tribunal de los hombres para que abandonaran estas verdades que estaba confesando. La respuesta de Pedro y los apóstoles representando a la iglesia, ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario mantener el compromiso y la obediencia a Dios antes que a cualquier cosa, organización o doctrina en todo el universo. Esto era algo serio que estaba estableciendo estos hombres allí. Y nuestro compromiso, hermano, ante las verdades establecidas por los apóstoles hace 2024 años, ante las verdades reafirmadas en la Reforma Protestante establecida hace 500 años y ante incluso nuestra propia confesión de fe como iglesia afirmada allí en el año 1689, y nuestro compromiso, nuestra generación debe ser, es necesario, es imprescindible obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, nosotros todavía hoy, todavía creemos en Dios como Dios, todavía creemos en Jesucristo como el único mediador, todavía creemos en el poder del Espíritu Santo, todavía creemos que solamente son las Escrituras, la palabra de Dios, tal cual está establecido en el credo de los apóstoles. Hoy, todavía, somos la iglesia del todavía. Nuestro compromiso como iglesia apostólica no es solamente desde el púlpito, no es solamente desde aquí donde nosotros proclamamos en alta voz estas doctrinas, estas verdades de las Escrituras, sino también que nuestra vida debe ser una expresión de nuestra fe. Debe ser una expresión de aquello que nosotros creemos. Alguien dijo, si la voz de una iglesia no va en concordancia con la vida que la iglesia lleva, la voz de la iglesia simplemente será una voz que clama en el desierto, una voz solitaria. La iglesia que confiesa al Dios de las Escrituras como el único Dios vivo y verdadero, que confiesa a Jesucristo como su único camino a la salvación, que confiesa que el medio para alcanzar la fe, que la fe es el único medio para poder alcanzar esto, que confiesa que las Escrituras es la única forma de vida, entonces es una iglesia que vivirá en completa dependencia de Dios y en la búsqueda de la gloria de Dios. A lo largo de toda la historia, la iglesia de Jesucristo ha sido probada muchas veces, en todo tipo de tribunal, para precisamente manifestar si su compromiso sería verdadero con su Señor o no. El libro de Hechos, hermanos, comienza con la ascensión de Cristo. Allí está el Señor ascendiendo a su lugar, allí en su trono celestial, pero la poderosa obra de salvación no se detuvo con la ascensión de Cristo. Más bien, el Cristo ascendido ahora actúa poderosamente para salvación por medio de su iglesia aquí en la tierra.
Hechos es un registro de la continuación de la obra de Cristo en y a través de sus apóstoles, sus discípulos y su pueblo, la iglesia. Y ha sido una realidad que a lo largo de todo su caminar, la iglesia siempre se ha encontrado con una batalla, con una lucha férrea, con una oposición férrea en la proclamación de aquel Jesucristo resucitado como el único Salvador del mundo. Siempre ha sido Jesucristo su exclusividad. La iglesia ha estado siempre pisando los tribunales y yo creo que no ha habido ninguna otra institución que ha hecho más presencia, hermanos, en los tribunales de los hombres que la iglesia. La iglesia siempre ha estado en los tribunales, siempre ha estado perseguida y siempre ha tenido que ser llamada a presenciar defensa de su fe. Y en muchísimos casos ella ha tenido que sufrir muchas afrentas y hasta dar su propia vida para poder mantener su testimonio. Y este acontecimiento aquí con los apóstoles apenas nos está mostrando el principio de la carrera de la iglesia. El principio de este tipo de carrera lleno de obstáculos, lleno de sufrimientos, tendría que experimentar a lo largo de toda su vida que es necesario a través de muchas tribulaciones entrar en el reino de Dios. Siempre ha tenido que demostrar esto la iglesia, la necesidad de sufrir para entrar en el reino de Dios. Vamos a leer entonces allí en el capítulo 5, del versículo 40 al 42, del libro de Hechos, que dice lo siguiente: Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí la historia, lo que vemos de lo que sucede aquí, allí está el sumo sacerdote junto con aquel otro resto del Sanedrín. Retiran a los apóstoles para poder tomar una decisión. Luego, cuando ellos deliberan, junto con Gamaliel, vuelven a traer a los apóstoles en la presencia de ellos. Y en vez de ahora de presionarlos, en vez de amenazarlos, ellos ahora lo que hacen, los atemorizan o tratan de atemorizarlo por medio de la flagelación, por medio de los azotes. De acuerdo con la ley de Moisés, un hombre que era hallado culpable de algún crimen debe recibir azotes, debía recibir en cuenta o en grado de su crimen o en grado de la violación, era la cantidad de azotes. El juez es el que ordenaba al reo que se tire en el piso boca abajo y así ante su presencia él era azotado. Los azotes que recibe el culpable son determinados por el juez, pero en ningún caso ellos debían exceder los 40 latigazos. Dice en Deuteronomio capítulo 25, versículo del 2 al 3, leemos: Si hay pleito entre dos hombres y van a la corte, y los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable, sucederá que si el culpable merece ser azotado, entonces el juez le hará tenderse y será azotado en su presencia con el número de azotes de acuerdo con su culpa. Puede darle 40 azotes, pero no más. No sea que él le dé mucho más azotes que estos y tu hermano quede degradado ante tus ojos. Los azotes eran administrados en la parte superior del cuerpo del reo con un látigo que era hecho con cuero de piel de becerro. 1/3 de los latigazos eran dados en el pecho del reo y los otros 2/3 en la espalda. No siempre era acostado en el suelo, sino que en algunos casos el reo permanecía en pie, pero en una posición doblada, y el que administraba el castigo se paraba en una piedra, en una posición más elevada que él, y le proporcionaba dichos latigazos. Los golpes eran acompañados con la recitación de versículos de amonestación bíblicos. Así que imagínense estos apóstoles de la manera que ellos fueron castigados y salieron de allí realmente heridos, realmente sangrando.
Habían sido castigados de tal manera que ellos salieron de allí doloridos realmente. Al ordenar el Sanedrín que los apóstoles fueran azotados, porque esta tenía que ser un castigo público, no era en privado, tenía que ser público, la gente tendría que verlos como criminales que habían quebrantado la ley de Dios. Tenía que verse así. Pero, ¿qué ley habían quebrantado estos hombres? ¿Qué ley habían quebrantado los apóstoles? Bueno, quizás se referían a la orden que ellos le habían dado a ellos de no enseñar más en el nombre de Jesús. Quizás sea esa. Los azotes marcaban a los apóstoles como infractores de la ley y aquello era digno de deshonra delante de todo el mundo. Así que miren aquí la búsqueda de estos hombres. Ellos buscaban deshonrar a ellos. Buscaban que sus nombres sean deshonrados, que caminaran por la calle y que la gente lo vieran a ellos como hombres indignos, como hombres quebrantadores de la ley y como hombres deshonrosos. Pero ellos no se sintieron avergonzados por aquel castigo. Las reacciones de los apóstoles parecen contrarias a las emociones humanas, que quizás lo que se nos viene encima quizás sea llanto, quizás incluso sea reproche, odio hacia aquellos que me castigan. Lo común era eso en una persona. Los seguidores de Jesús miran a la vida desde una perspectiva divina y dicen que sufrir por Cristo es algo honroso. Dice la palabra de Dios que lo que los hombres tienen por sublime, Dios lo tiene por abominación. Lo que estos hombres proclamaban, ellos tenían ese mensaje como algo indigno, como algo deshonroso. El mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, tenía que ser visto delante del pueblo como algo deshonroso. Pero para los apóstoles no era así. Para Dios tampoco era así. Dios dice que honra a aquellos que lo honran a Él. Yo me pregunto, ¿de dónde venía este gozo? Porque esto no es algo natural en un hombre. Dice en Gálatas capítulo 5 que uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Es algo que es de Dios. Es algo que no está en el hombre. No es una simple alegría. No es una simple satisfacción. Es algo que Dios aprueba y le da a conocer a esa persona. Y sea lo que sea que está pasando esa persona, cuando Dios viene y honra al que le honra, esa persona se llena de un gozo especial, de un sentimiento especial, de algo que lo mantiene en pie, de algo que lo empodera para poder continuar haciendo lo que tiene que hacer. No es temor, es lo contrario de lo que le pasaron a ellos al principio, que ellos se quedaron atemorizados y se escondieron a causa del temor de las autoridades. Pero aquí hay algo diferente. Aquí ellos reciben afrenta, reciben vergüenza, pero no les importó, porque estaban delante de Dios. Estaban delante de Dios. Era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Su mente estaba lleno de un deseo de honrar verdaderamente a Cristo. Ellos tenían una visión diferente, una perspectiva dada por Dios para poder sufrir por Cristo y para poder honrar el nombre de Cristo. Después de azotarlos, dice el texto, el tribunal deja en libertad a los apóstoles con la recomendación de que no hablaran más en el nombre de Jesús. ¿Qué significa para esta gente que los apóstoles hablasen en el nombre de Jesús? ¿Qué significa para ellos que el nombre de Jesús sea divulgado, se siguiera hablando del nombre de Jesús? Lo que ellos querían, hermanos, era silenciar el nombre de Jesús. Y silenciando el nombre de Jesús, ellos lograrían silenciar a la misma persona de Jesús. Lograrían silenciar a las enseñanzas de Jesús.
la vida de Jesús, la imagen de Jesús. Ellos querían borrón y cuenta nueva, que se olvidaran totalmente la gente de este individuo. Los miembros del Sanedrín entienden perfectamente que la revelación del nombre de Jesús constituye el mensaje que los apóstoles estaban proclamando. Mientras su adversión hacia Jesús, al prohibir a los apóstoles mencionar su nombre, allí estaban los apóstoles tratando de hacer totalmente lo contrario. Ellos, como líderes espirituales, rechazan el consejo de los apóstoles, el consejo que ellos daban acerca de Jesús, que solamente en Él se encontraba salvación, que no había nombre dado por Dios a los hombres en el cual los hombres pudieran ser salvos. Ellos están decididos a detener la divulgación del nombre de Cristo. ¿Qué tiene el nombre de Cristo? ¿Qué tiene el nombre de Jesús? Pedro proclama el Evangelio de Cristo y les dice a los dirigentes religiosos y políticos de su día que no pueden encontrar salvación sino a través del nombre de Cristo Jesús. Este nombre ha sido dado por Dios a los hombres para que sean salvos. Eso fue lo que dijo Pedro en su defensa anterior. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero el nombre de Cristo, como el nombre de Dios, es maldecido continuamente. Es deshonrado continuamente. Es puesto en contexto vulgares continuamente. La gente maldice el nombre de Cristo. La gente ignora el nombre de Cristo. La gente no adora el nombre de Cristo. En el servicio a Satanás, millones usan este nombre para poder maldecir. Incontables personas tratan de pasar por alto este nombre porque creen equivocadamente que Jesús no existe. Que Jesús no existe. Y multitudes de toda nación y lengua alaban el nombre de Jesús en adoraciones audibles y lengua, alaban ese glorioso nombre, pero ni siquiera saben lo que están haciendo, ni siquiera saben lo que significa ese nombre, y a través de reuniones simples no tratan el nombre de Cristo como debe ser tratado. ¿Qué tiene el nombre de Jesús? En la Biblia encontramos, hermanos, que se hacen muchas cosas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se bautiza a creyentes, ¿verdad? Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús se echan fuera demonios. Marcos 16:17, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús se hacen muchos milagros. En el nombre de Jesús se recibe la salvación, como hemos leído antes. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo. En el nombre de Jesús ha venido el Espíritu Santo a la tierra. Dice en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. En el nombre de Jesús se debe orar a Dios. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os será hecho. En el nombre de Jesús se toma la cena del Señor. En el nombre de Jesús se predica la palabra. Y así, hermanos, por delante. En el nombre de Jesucristo se hacen todas estas cosas. Pero, ¿se puede sufrir en el nombre de Jesús? La Biblia establece que en el nombre de Jesús se sufre. ¿Cómo es eso? Y no solamente sufrir en el nombre de Jesús, sino incluso, como dijimos antes, poder gozarse en medio de ese sufrimiento y verse digno de ello. Dice el versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Qué es sufrir en el nombre de Cristo? ¿Qué es sufrir en el nombre de Jesús?
Es significativa en este versículo la expresión nombre, porque aquí está con mayúscula. ¿Te has dado cuenta? Está con mayúscula el nombre, sufrir por el nombre. Sufrir o padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Todo este nombre está incluida toda la persona de Cristo, toda la obra de Cristo. Todo el mensaje, la enseñanza de Cristo está contenido aquí en este nombre. Está hablando de la persona de Cristo en su totalidad. Comprende la verdad de Dios revelada en Jesucristo como el único Salvador del mundo. En esta forma abreviada, el nombre, la referencia obviamente es Jesús, y al lado de él está su obra y está ese mensaje de buenas nuevas a su pueblo. Identificándose con el nombre de Jesús, se trata de todo lo que Él es, de todo lo que Él ha hecho, ha enseñado, ha logrado, es toda su persona en su totalidad. Porque su nombre es glorioso y su gloria se revela a través de su propio nombre. Su nombre lo identifica a Él como el único Señor de todo el universo. En el versículo 41 se nos dice que los apóstoles salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Una traducción mejor, teniendo por digno sufrir vergüenza por el nombre. La deshonra es una vergüenza. Cuando tú sufres deshonra, tú estás sufriendo una vergüenza pública. Es una afrenta, eso es lo que significa esa palabra. Es sufrir una vergüenza. Y aquí tenemos una verdadera descripción, hermanos, del cristianismo. El nombre que Dios ha puesto ante la humanidad no representa a Jesús apareciendo en el mundo como un hombre simplemente, sino a la totalidad de esta bendita persona en todas sus funciones, en todos sus oficios y en todas sus características. En otras palabras, los cristianos no se avergüenzan de su fe. Ellos no se avergüenzan en quien han creído. No esperan que las personas de la oficina o de la escuela o del trabajo o en nuestro propio hogar no averigüen que son seguidores de Cristo. Ellos no esperan que sean los hombres quienes traten de detectar que ellos son cristianos, que ellos representan a ese nombre. No, sino que están orgullosos de creer en Él y de pertenecerle a Él. Están orgullosos del nombre cristiano, de ser cristiano. La palabra cristiano significa una persona que pertenece a Cristo, que sigue a Cristo. El nombre mismo lo dice. Y la persona que es cristiana, él nunca tiene temor de afirmarlo. El nombre de Cristo lo es todo para ellos. Ellos se gozan y se regocijan en Cristo. De hecho, se nos dice aquí que los apóstoles estaban tan orgullosos de sufrir afrenta por causa de este nombre que sentían por decirlo así, esta abrumadora realidad que Cristo mismo ya le había dicho a ellos que iba a suceder. El Señor en varios pasajes le dice que cuando iban a venir tiempos en donde ellos iban a ser perseguidos, que iban a ser azotados, vituperados, afrentados, pero que no se preocuparan, que en ese tiempo, cuando sucedieran esas cosas, que se gozaran por identificarse con Él. Y es lo que estaba sucediendo, era una promesa ya dada por el Señor Jesucristo, y ellos estaban experimentando eso en su propio ser. Habían sido azotados, estaban experimentando el dolor porque eso era una realidad en sus cuerpos, pero se gozaron. Se gozaron por padecer afrenta por causa del nombre. ¿Saben lo que quizás marcaba aquí la diferencia en la búsqueda de estos hombres? Era que era delante de Dios lo que a ellos les importaba. No era delante de los hombres. Era delante de Dios. Era Dios quien los veía, quien los miraba a ellos. No eran los hombres.
la afrenta de los hombres, ellos la tenían sin cuidado. Su búsqueda y su preocupación era no ofender a Dios. A Dios. Y lo lograron en el medio de sus azotes. Lograron obedecer a Dios. Lograron hacer lo que era necesario. Y Dios respondió dándole a ellos el experimentar ese fruto de su Santo Espíritu, que era el gozo en medio de cuerpos que seguramente escurría la sangre a causa de los azotes. Era un proceso doloroso. Se ha dicho que estas palabras deberían traducirse así: se sentían honrados de ser deshonrados por su nombre. Se sentían honrados por ser deshonrados por su nombre. Se gloriaron en ser insultados y maltratados por este nombre. Y estaban dispuestos incluso a morir por este nombre. ¿Por qué se regocijaron los apóstoles en el nombre de Cristo? ¿Por qué ellos se consideraron ser tenidos por dignos de sufrir o morir por Él? El más grande de los honores que jamás se le pueda dar a un hombre. Una razón, hermanos, quizás pudiera ser que esto es algo que debiéramos nosotros examinarnos a cada uno, porque los cristianos se regocijan en el nombre de Cristo porque su Señor es quien Él es. Y el cristiano lo conoce a Él como Él es. Se regocijan por ser relacionados con semejante persona. Pero ¿quién es Él? ¿Quién es este Jesús a quien nosotros pertenecemos? Este Cristo de quien predicamos y cuyo nombre nosotros utilizamos continuamente. Aquí tenemos una descripción en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Eso es quien es Él. Ese es el Jesús del que los apóstoles se negaron a dejar de hablar. Ese es aquel por quien ellos estaban dispuestos a entregar sus vidas y morir por Él. Él es el Señor de gloria. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el creador de ellos mismos. Es el creador del universo. Jesús es el hombre perfecto. Por eso a los cristianos les gusta utilizar este nombre. Se enorgullecen de decir que son cristianos. O al menos así debería ser. Por eso les gusta que los demás los relacionen con Él. Él es quien está sentado ahora a la diestra de Dios en la gloria eterna. El apóstol Pablo les dice a los miembros de la iglesia de Éfeso, y él oró para que ellos conozcan algunas cosas. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Sabemos nosotros dónde está Cristo? ¿Sabemos nosotros a dónde lo ha puesto Dios? ¿Sabemos nosotros que estamos en Él? Cristo nos ha hecho a nosotros sacerdotes y reyes para Dios. No solo compró el perdón y la misericordia y nos reconcilió con Dios, sino que nos ha hecho hijos de Dios. Participantes de la naturaleza divina, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Toda cobardía ante esta realidad sería una locura.
para aquel que dice ser cristiano. Él venció a todos nuestros enemigos, la carne, el pecado, el mundo, el diablo, la muerte. Nos ha dado de su Santo Espíritu que nos empodera en toda lucha y batalla espiritual. Y nos ha dado toda gracia ante cualquier tribunal humano para poder resistir y mantener en pie su verdad. Y sobre todo, nos ha dado una justicia perfecta para presentarnos victoriosos ante aquel tribunal justísimo de Dios. Pero todos estos beneficios, hermanos, tuvieron un precio. Y el precio fue su propia vida. Cristo estuvo dispuesto a padecer todo tipo de afrenta por amor a ti, por amor de mí. Toda vergüenza, todo dolor, todo sufrimiento, toda deshonra, por amor a ti. Él fue a la cruz y sufrió todo tipo de vergüenza para nuestra salvación, para pagar aquel alto y sumo precio delante de la justicia de Dios, para librarnos, hermanos, de aquel merecido infierno que tenías tú y yo. El creyente que es consciente de la gloria de su Señor y todo lo que Él ha hecho a su favor, Él se entrega totalmente por Él y ante Él. ¿Qué haríamos nosotros? Nosotros sabemos lo que hicieron los apóstoles, pero nosotros no sabemos lo que haríamos nosotros en una situación así, ¿verdad? Dice el versículo 41, repito, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos estaban felices por ser encontrados o considerados dignos de sufrir afrenta por ese nombre. En otras palabras, ellos sabían que fue Dios quien permitió que les sucediera eso. Lo sabían. Solo que ellos vieron todo eso no como un castigo de parte de Dios, sino como un privilegio que Dios les concedió de sufrir dolor, de sufrir vergüenza, de sufrir el desprecio por causa del nombre de su amado Hijo. Ellos pensarían, fue tanto lo que nuestro Señor sufrió por nosotros que ¿qué son 40 latigazos? ¿Qué son 40 azotes por causa de su nombre? Ellos estaban felices por haber sufrido un poco por quien tanto había sufrido y muerto por ellos. Y por tanto, ellos salieron de allí y continuaron desafiando la autoridad de los hombres, poniendo la voluntad de Dios por delante. Dice el versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjense que dice todos los días. Todos los días. En el templo donde se solían poner y ahora también por las casas. Era un evangelio como agresivo. Ellos salieron de allí con una agresividad evangélica aún más fuerte, aún más intenso. Y era algo intencional. Ellos no estaban esperando que la gente vinieran al templo como antes, sino que ellos comenzaron a ir detrás de las personas para anunciarles a ellos las palabras de esta vida, que Jesús era el Cristo prometido por Dios. Hermanos, para terminar quisiera dar simplemente 3 consideraciones. La primera es que nosotros debemos agradecer a Dios que nosotros vivimos en un país donde tenemos la plena libertad para poder predicar el Evangelio, para poder reunirnos, para poder adorar al Señor. Debemos dar gracias al Señor por eso. En segundo lugar, nosotros deberíamos pedir perdón a Dios porque no estamos usando esa libertad como debiéramos. Deberíamos llenar el país con esta doctrina a través de todos los medios posibles, a través de ser miembros conscientes que tenemos esa libertad, porque hay lugares, hermanos, en donde los pastores, hay lugares en donde los misioneros no llegan, no entran.
Uno puede ser médico, uno puede ser abogado, uno puede ser político, uno es un constructor, otro es un vendedor en un comercio, un alumno, un profesor de una escuela. Tú tienes entrada a esos lugares donde hoy en día no aceptarían a un pastor o a un misionero o a un evangélico allí. Eso hoy está muy mal visto. Entonces, si cada uno de nosotros es consciente de eso, llenaríamos entonces nuestro país de la doctrina de Cristo. De ese Cristo que ha sido exaltado como príncipe salvador, por el cual es concedido a las personas el arrepentimiento y el perdón de sus pecados. Y en tercer y último lugar, esta historia nos muestra la necesidad de orar por nuestros hermanos perseguidos, ¿verdad? Porque esto mismo está sucediendo, hermanos, en muchos lugares del mundo, donde el cristianismo es una religión totalmente ilegal. Y muchos son encarcelados, muchos son castigados, son torturados y están en tribunales, y muchos pierden su vida por causa del nombre de Cristo. El cristianismo siempre fue perseguido. Hoy nos hemos levantado, hermanos, a la mañana con toda tranquilidad. Seguramente todos nosotros hemos desayunado bien a la mañana. Estamos aquí con nuestros hijos, que están guardados también. Estamos aquí con este aire acondicionado, frescos, cómodamente, para poder escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Pero esta situación se puede revertir de un día para el otro. De un día para el otro. En cualquier momento Dios puede considerarnos dignos de sufrir afrenta por el nombre de Cristo. En un momento Dios puede quitarnos, hermanos, esta libertad, y podemos vernos puestos a prueba y vernos obligados a decir como los apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta afrenta que se refiere aquí, que su traducción principal es vergüenza, es deshonra a causa del nombre, puede también comportar insultos despectivos, porque es una realidad que nosotros no nos vamos a comparar con ellos porque no estamos viviendo una situación similar. Pero esta afrenta puede referirse a insultos despectivos, a una exclusión social, en que tus amigos te abandonen, en que tu entorno no quieran estar contigo ni escucharte porque tu lenguaje no es el de ellos. Esta afrenta puede considerarse también una discriminación en la escuela, de jóvenes que están entre amigos y son discriminados por su fe, en los trabajos o en cosas peores también. Hermanos, que Dios nos fortalezca a nosotros si la persecución viene hacia nosotros en algún momento de nuestra vida. Piensa en el Señor Jesucristo, piensa en su nombre, piensa en lo que Él es para ti. Piensa en que un día tú te has identificado con Él a través del bautismo, a través de tu confesión, a través de tu arrepentimiento. Que no se enfríe tu relación con Él. Que tú te sigas encontrando ser un hombre, una mujer, un creyente digno de llevar el nombre del Señor. Y estés dispuesto a padecer cualquier tipo de sufrimiento, cualquier tipo de desprecio. Y si eso sucede, que Dios nos conceda el que podamos experimentar esta aprobación que viene de parte de Él, en donde experimentamos ese gozo inexplicable en medio de la tribulación. Que el Señor sea con nosotros. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.